Hoy vamos a meternos en un tema fundamental, los derechos humanos en contextos de encierro. Y todo parte de una pregunta clave. Cuando una persona pierde su libertad, ¿qué derechos le quedan? A ver, pensemos esto. Cuando alguien pierde su libertad, ¿significa que pierde absolutamente todos sus derechos? Es una idea bastante común, ¿no? Como si una condena lo borrara todo. Pero la realidad, según las leyes y los tratados, es mucho, mucho más compleja, y sobre todo más humana. Primero lo primero, es clave que entendamos bien qué es un contexto de encierro. Y ojo, no estamos hablando solamente de una cárcel o penitenciaría. Pensemos en todo el panorama, una comisaría, un instituto para jóvenes, incluso el vehículo que hace un traslado. Todos esos son contextos de encierro, y en cada uno de ellos los derechos humanos siguen ahí, presentes. Y todo este sistema de protección no está flotando en el aire, ¿eh? Se apoya en un concepto central, un pilar que lo sostiene todo: la dignidad humana. Este es el corazón de todo el asunto. La dignidad humana es el principio que manda. No es algo que se gana con buen comportamiento o se pierde por cometer un error. Es el valor que tiene una persona por el simple hecho de ser una persona. Esto está en nuestras leyes y en tratados internacionales. Y en la práctica significa que quitar la libertad es solo eso, limitar el movimiento, pero nunca, jamás, anular el valor o los derechos fundamentales de alguien. Esta frase lo resume a la perfección, ¿no creen? Es así de contundente. Traza una línea muy clara. Una cosa es restringir la libertad y otra muy distinta es quitar la dignidad. Y esa dignidad y los derechos que vienen con ella, esos se quedan. Son intocables. Ok, pero dignidad puede sonar un poco abstracto. ¿Cómo se ve esto en el día a día? Bueno, no es solo una palabra bonita. Se traduce en derechos muy concretos, derechos que nunca, bajo ninguna circunstancia, se pueden suspender. Vamos con el primero y quizás el más evidente, el derecho a la salud. El Estado tiene la obligación de asegurar que una persona privada de su libertad reciba la misma atención médica que recibiría cualquiera de nosotros afuera. Y esto es importantísimo. No es un favor, es un deber legal. Para que quede súper claro, veámoslo en un caso práctico. Imaginen una emergencia médica. La acción incorrecta sería minimizar el dolor, negar la visita a un médico o no dejar registro de nada. Eso puede tener consecuencias terribles. En cambio, la acción correcta, la profesional, sigue pasos claros. Primero, evaluar la situación. Segundo, llamar a un médico de inmediato. Y tercero, un punto clave, registrar todo en el libro de novedades. Ese registro es una garantía de transparencia y de que las cosas se hicieron bien. Otro derecho que es absolutamente fundamental es el de mantener el contacto con el mundo exterior. Los lazos con la familia, con los amigos, no solo son vitales para la dignidad de la persona, sino que son un pilar para que, en el futuro, pueda reinsertarse en la sociedad. Y aquí vemos de nuevo esa diferencia entre actuar de forma arbitraria y actuar profesionalmente. Negar una llamada telefónica como si fuera un castigo, eso es una violación directa de un derecho. La conducta correcta es simple: autorizar la comunicación, siempre siguiendo el reglamento. Y si por alguna razón legal se tiene que negar, se debe explicar el porqué, de forma clara. La transparencia es la base del respeto. Y la lista sigue, ¿eh? La prohibición de la tortura y de cualquier trato cruel es absoluta. No hay peros que valgan. También está garantizado el acceso a un abogado, el derecho a la educación y, por supuesto, la prohibición de cualquier tipo de discriminación. El Estado tiene que asegurar activamente todo esto. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién se asegura de que todo esto se cumpla en la práctica todos los días? Bueno, la respuesta está en el personal que trabaja en estos lugares. Y aquí hay un cambio de perspectiva que es fundamental. El rol del personal no es solamente vigilar o custodiar. Su rol es ser garantes de derechos. Su función no es castigar, sino proteger. Proteger a las personas que están bajo su cuidado. Proteger la ley y proteger la dignidad. Hablemos de un tema súper delicado: el uso de la fuerza. Esto no es algo que se decide al azar. Tiene que cumplir 3 reglas de oro. Y las 3 al mismo tiempo. Primero, tiene que ser legal. Segundo, tiene que ser absolutamente necesario, o sea que no haya otra opción menos dañina. Y tercero, tiene que ser proporcional a la amenaza. Si falta una de estas 3, ya no es un uso legítimo de la fuerza, es un abuso. El contraste es clarísimo. Las acciones prohibidas, como los golpes o los insultos, no solo son ilegales, sino que le quitan toda autoridad profesional a quien las comete.
En cambio, la verdadera conducta profesional se demuestra manteniendo la calma, el autocontrol y el respeto. Y eso no es una señal de debilidad, al contrario, es una muestra de fortaleza y de control real de la situación. Muy bien, pero ¿y qué pasa si estas reglas no se respetan? ¿Qué impide que se cometan abusos? Pues para eso existe todo un sistema de control y de rendición de cuentas. Ninguna institución funciona en una burbuja. Hay toda una red de seguridad, como varias capas de supervisión. Empieza por los controles internos, como los registros o las cámaras. Luego, a nivel nacional, tenemos al Poder Judicial, a las defensorías, a los comités contra la tortura. Y si todo eso falla, como última instancia, están los organismos internacionales que vigilan que el Estado cumpla con su palabra. Y cuando hay violaciones, las consecuencias llegan por distintos caminos. Si la acción fue un delito, como tortura, viene la responsabilidad penal, que puede terminar con el funcionario en prisión. Si fue un incumplimiento de las reglas internas, viene la responsabilidad administrativa, suspensión o expulsión. Y si es el Estado el que falla, puede haber responsabilidad internacional, con sanciones y la obligación de reparar a las víctimas. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? Primero, y lo más importante, quitar la libertad no es quitar la dignidad. Segundo, que hay derechos como la salud o el contacto con la familia que siempre se mantienen. Tercero, que el personal que trabaja allí no es solo un cuidador, es un garante de derechos. Y finalmente, que hay todo un sistema para controlar y sancionar cuando las cosas se hacen mal. Y cerramos con una reflexión final. La manera en que una sociedad trata a las personas que ha privado de su libertad dice muchísimo sobre sus valores más profundos. ¿Se trata solamente de cumplir una ley porque sí, o es una manera de afirmar que la dignidad humana es para todos, sin importar las circunstancias? La respuesta a esa pregunta define qué tipo de sociedad somos y qué tipo de sociedad queremos ser.